Vamos a conocer la experiencia de Teleictus de Andalucía. Nos la va a presentar el doctor Alfredo Palomino, que es neurólogo de la Unidad de Neurología y Neurofisiología Clínica Intercentros del Hospital Universitario Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Tiene una gran experiencia en este proyecto de Teleictus, ya que fue colaborador del mismo desde sus inicios. Cuando quieras, Alfredo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarnos a la unidad de neurociencias del Hospital Universitario Virgen Macarena y Virgen del Rocío para hablar de nuestra experiencia en Teleictus. Teleictus acerca a los pacientes al mejor tratamiento. Esto es una evidencia y vamos a hablar de nuestra experiencia en nuestro entorno. El planteamiento general es, bueno, conocer que el ictus, y un poco por el concepto que es, el ictus es la interrupción del flujo sanguíneo cerebral o en el sistema nervioso central, o bien la rotura del vaso. Nosotros nos vamos a dirigir principalmente al ictus que obstruye el vaso, que es el ictus isquémico, porque representa más del 80% de los problemas de ictus, y preferentemente porque desde hace 20 años conocemos un tratamiento en fase aguda que ha cambiado el perfil de esta enfermedad, que habitualmente se consideraba una enfermedad denostada y sin futuro. Haremos una revisión general histórica de Teleictus y de nuestros proyectos de investigación, que fueron realmente un ejemplo de transferencia rápida a la aplicación práctica, de nuestro desarrollo y las dificultades que tuvimos, el enlace con nuestro entorno, de los resultados y después de una transferencia que creemos podría ampliarse al resto de Andalucía. Y nuestras perspectivas futuras de mejora tecnológica. Bien, todo nace en el 2006 tras un proyecto de investigación un FIS del Instituto Carlos III, que transferimos rápidamente a la aplicación práctica y desde entonces está en cartera de servicios, es decir, desde hace casi 10 años, y nos vincula a varios hospitales de nuestro entorno, distantes hasta 100 kilómetros en zonas geográficamente de media montaña. El ictus constituye un problema de gran envergadura por su incidencia, la mortalidad, la incapacidad que genera y el coste sociosanitario. Desde hace años existen tratamientos que han modificado completamente la atención al ictus, y el diagnóstico y el tratamiento requieren celeridad, y depende fundamentalmente de que un experto lo logre. Estos factores han sido críticos para solventar cualquier solución en este problema. Y es fundamental tener rápidamente integrada la información clínica, la información radiológica y analítica. La correcta asistencia del paciente con ictus es siempre tiempo dependiente y comienza por asumir que es una emergencia. Y el tiempo es fundamental. Desde 1995, tras un ensayo clínico importante que determinó que el tiempo era cerebro, pues desde entonces hemos asumido que ese es el factor crítico a corregir con la aplicación rápida de un tratamiento que ahí tenemos, pues el RTPA. Los mejores resultados se han conseguido siempre cuando se han tratado los pacientes en menos de 120 minutos desde el inicio de los síntomas. La justificación para el desarrollo de Teleictus la encontrábamos en la gran diferencia en la equidad y en la accesibilidad de los pacientes a estos tratamientos. Y la herramienta Teleictus constituían aquel modelo que nos permitía
posiblemente solucionar el problema. Esto lo hemos visto desde 2006 y desde entonces aplicamos estos tratamientos con esta herramienta con clara eficacia, como veremos más tarde. Pero el proyecto de 2006 no ha sido suficiente porque era una atención, utilizábamos una herramienta estática y nos ha permitido aprender que necesitamos una herramienta mucho más dinámica, como hemos denominado nosotros Teleictus en movilidad. Y el proyecto del 2011, año 2011, nos permitió hacer una transferencia también a la práctica clínica, permitiendo que las ambulancias pudieran estar equipadas con un equipo de Teleictus para acelerar los tiempos de transferencia de estos pacientes al tratamiento. Hemos conseguido una enorme calidad en los tiempos desde que hemos desarrollado esta tecnología. Finalmente, el proyecto de 2014 también nos está permitiendo evaluar la posibilidad de que todos los médicos puedan disminuir la variabilidad clínica y tener acceso a la mejor práctica. No solo necesitamos un ordenador con 2 pantallas que nos permita ver una imagen, una neuroimagen como la TAC, y podamos establecer una videoconferencia con una red que sea segura y estable y acreditada, y todo lo demás lo hacemos nosotros. Los precedentes en telemedicina han sido múltiples, desde la telerehabilitación, la teledermatología, la telepsiquiatría, y todos han demostrado su utilidad, como hemos visto anteriormente. Se ha demostrado que claramente lo único que necesitamos es solo tener un audio para intercambiar la comunicación desde un hospital emisor de pacientes y el hospital referente, que se puedan transmitir los datos de una historia clínica para tener consumado que el acto tiene lugar y queda guardado en los archivos y en el registro, y una imagen fija, como es la transmisión de la neuroimagen del paciente, y una imagen móvil que nos permita la videoconferencia para poder explorar y compartir con el médico que está en el otro centro los datos de exploración del paciente. Es decir, lo que nosotros queremos y estamos viendo, que Teleictus nos va a permitir la conexión y la interacción en tiempo real con otros hospitales, con pacientes, con centros de salud. Y tenemos un gran referente, como es esta publicación de Audeber, que realmente es una experiencia en Baviera con más de 12 hospitales, y realmente demostraron que podríamos, con telemedicina, conseguir los mismos estándares de cuidado a un paciente con ictus que de la forma mejor que se puede hacer convencionalmente. Nuestra trayectoria, por hacerlo brevemente, nace de este estudio que, vuelvo a insistir, en el 2006, coordinado entre tecnólogos clínicos, que dio sus frutos, y vuelvo a insistir, en una cartera de servicios que está en activo desde entonces. Hubo una gran colaboración, tanto de tecnólogos y de clínicos, que no podemos olvidar, desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital de la Merced de Osuna, Río Tinto, todos hospitales y San Juan de Dios, hospitales que estaban distantes y algunos que estaban muy cercanos, pero que habíamos comprobado que en sábado al mediodía una ambulancia podía tardar hasta 90 minutos en trasladar un paciente a nuestro centro. Nuestra hipótesis es que habíamos definido un plan específico para la atención urgente del ictus, y lo que queríamos era mejorar los resultados en salud. Esta aplicación de un nuevo servicio asistencial basado en la telemedicina permitiría la accesibilidad de los pacientes a equipos asistenciales con mayor experiencia y nivel de conocimientos. Los objetivos
eran mejorar los resultados en la atención al ictus, diseñar un modelo nuevo de servicio asistencial basado en la telemedicina y desarrollar e implantar la plataforma tecnológica que diera soporte a este servicio. Básicamente, un paciente en un hospital, alejado de un hospital referente, entra en una sala de admisión, se valora por un médico, se envía a una interconsulta y mientras se realiza un ataque de cráneo y ya lo está valorando los datos clínicos un médico experto neurólogo situado en el hospital referente y va evaluando la información que le van transmitiendo para tomar la decisión. El proyecto, que tenía un coste tecnológico, no económico diría, sino tecnológico muy importante, porque se trataba de integrar datos de GIS, LIS y de RIS y los PACS en cada centro con software y soportes diferentes en un modelo estandarizado de historia digital o de imagen, estandarizado según los criterios de la OMS y permitir que todos habláramos el mismo lenguaje. La trombólisis, la terapia trombolítica debe ser administrada por un clínico experto, habitualmente neurólogo, que pueda hacer un diagnóstico de este problema a distancia y que pueda interpretar una neuroimagen apropiadamente. Estas son las referencias, una referencia bibliográfica. Y es muy importante porque no todo el mundo puede tener acceso a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento por encontrarse geográficamente en un lugar de difícil acceso. La telemedicina permite resolver este problema y permite aplicar estos tratamientos. La terapia trombolítica puede administrarse desde un hospital distante, con recursos limitados, y en función de las necesidades puede ser transferido a otro hospital. Pero no necesariamente esto ocurre si se puede tener un experto a distancia a través de una red de telemedicina y puede leer todos los datos clínicos, interpretar la imagen y aplicar estos tratamientos a distancia que, con los protocolos apropiados, se pueden aplicar en el otro centro sin ningún problema y con evidencia de que se hacen de forma segura. Perdóname. Nuestra experiencia con uno de los centros es que en 2009 hicimos son más centros, pero presento estos resultados que atendimos aproximadamente en total hasta 2000. Actualmente llevaremos unos 80 pacientes tratados, pero la Teleictus nos permitía, además de tratar, diferenciar de aquellos pacientes en los que se contraindicaba el tratamiento. Nosotros no solo evaluamos los resultados, sino también la calidad, los parámetros de calidad. Entonces, todas las actuaciones que se hacen, los tiempos, los medimos. Y vimos que, la llegada al hospital de los pacientes mejoraban hasta 70 minutos, deseamos que sea en 60 minutos, la analítica se practicaba en menos de 40 minutos, la TAC desde que un paciente entraba en la admisión de un hospital se demoraba menos de 30 minutos, que desde la entrada en la admisión de un hospital, y estamos hablando de un hospital comarcal, mediante la herramienta de telemedicina, de Teleictus,
nosotros podíamos aplicar el tratamiento en unos 85 minutos. Había muchas razones por las que podíamos contraindicar el tratamiento y eran pues porque mejoraban espontáneamente, porque tenían un nivel de déficit muy grave, por la comorbilidad, porque los tiempos se prolongaban por encima de las 4 horas y media, porque presentaban ictus hemorrágico, porque la edad era excesivamente importante, aunque esto después no lo hemos considerado un factor limitante. En definitiva, nosotros hemos explorado nuestra experiencia y lo hemos publicado, está pendiente de publicarse, 5 años de experiencia viendo la transferencia de resultados en telemedicina, en teleictus, comunicando un hospital central como el nuestro con varios hospitales comarcales. En principio teníamos unos criterios muy estrictos para utilizar la herramienta y primero porque habíamos hecho una fase de formación muy intensa y prácticamente seleccionábamos casi el 60% para tratamiento. Eran pacientes tan graves como o más que los pacientes que se atendían en este centro, en nuestro centro de referencia, y los tratamientos efectivamente se prolongaba desde la puerta al inicio, la aguja, es decir, el tratamiento se prolongaba unos 15 minutos respecto a un hospital muy experimentado como era el nuestro. Sin embargo, desde el inicio de los síntomas de un paciente hasta que se trataba, nosotros conseguíamos un resultado muy parecido a un hospital a través de la teleictus, exactamente muy parecidos a los que se conseguían en el hospital central, con mortalidad muy baja, del 6% aproximadamente, y comparada con el hospital central, que atendía a enfermos más graves, del aproximadamente 17%. El índice de hemorragias cerebrales era en los centros comarcales asistidos por teleictus era del 8% y del 17% en el centro de referencia. Tengo que decir que en el centro de referencia se atiende patología muy grave, aunque tenemos que decir que estos pacientes tenían los que entraban en los hospitales comarcales tenían un nivel de incapacidad muy grave al inicio. Es decir, que teleictus selecciona con seguridad a un gran número de pacientes para ser tratados, que los resultados son muy similares a los que se consiguen en centros experimentados y que se evita la transferencia o el traslado de pacientes de forma innecesaria. Que teleictus es considerado clave en el desarrollo compartido entre distintos centros, en el conocimiento y en la aplicación práctica del tratamiento de una forma homogénea y sin variabilidad entre distintos centros, que además creemos que este campo está abierto todavía a la creatividad después de haberlo implantado, y que no solo se trata de magnificar teleictus y crear más teleictus, sí, que es necesario crearlo, extenderlo, pero después debemos optimizar su utilización. Es también que probablemente, y ya lo estamos viendo, que favoreciendo su movilidad podamos contribuir a la mejora de los resultados y nos permitirá también trabajando en los déficits que existen antes de la toma de contacto del paciente con el hospital, el contacto del paciente con el sistema sanitario. Nuestros resultados actualmente, voy cortando, permito que el 82% de nuestros pacientes, aproximadamente el 88% de nuestros pacientes son tratados
y que hemos reducido el tiempo desde que llega a la admisión hasta que son tratados en 65 minutos. Nuestro desarrollo está siendo muy desigual, pero sin pausa, en el desarrollo de la telemedicina y de Teleictus. Existen, y esto nos lleva a unas reflexiones, que existen posibilidades para mejorar el tratamiento de ictus en fase aguda. ¿Sí? ¿Debería realizarse firinosis a todos los pacientes que están indicado el tratamiento? Sí, lo podemos hacer. ¿Podemos mejorar la accesibilidad de estos tratamientos? Lo podemos hacer. ¿Puede mejorar los resultados de la atención en la fase aguda de los pacientes con ictus? Lo podemos hacer. La selección de los pacientes es fundamental. La edad no lo es tanto ya. Nosotros tratamos pacientes por encima de los 90 años. La gravedad es muy importante. Los tiempos son fundamentales. Los tiempos es lo que tratamos de acortar porque nos permite ganar seguridad y efectividad. Y nuestra fase de desarrollo está en optimizar, acercar el hospital al paciente, y esto lo podemos hacer no solo con Teleictus en una ambulancia, sino también, muy probablemente, mejorando el contacto con el paciente a través de las emergencias y muy probablemente, aunque parezca ciencia ficción, ya lo hacen algunos, introduciendo un TAC en una ambulancia. Finalmente, el ictus es una enfermedad prevalente, devastadora, que era considerada en el pasado una desgracia sin solución, que en los últimos años los avances en este terreno han sido trascendentales y prometedores. Los cambios conceptuales y de evidencia científica demuestran que hoy existen nuevas posibilidades, algunas de ellas tecnológicas, que mejoran los resultados, que la telemedicina puede ser una buena herramienta, ¿no? Es una excelente herramienta para mejorar la atención a los pacientes. En la actualidad contamos con una notable experiencia ya acumulada durante muchos años y todo se traduce en resultados en salud, y la evaluación de estos resultados a lo largo de años ha demostrado que la telemedicina, la Teleictus, es eficaz y seguro para la aplicación de tratamientos en hospitales emisores. Adicionalmente, todas las estructuras e instituciones implicadas, equipo tecnológico, hospitales, EPEs, tienen un objetivo común, y el trabajo en equipo ha mejorado las soluciones en este problema. Bueno, simplemente saludar a todos los que han contribuido en neurociencias, no olvidarnos a este hospital que lo hemos tenido como referente, San Juan de Dios, del Aljarafe, y por supuesto, AUXI, representando a emergencias sanitarias, y nuestros tecnólogos a la cabeza, pues Carlos Parra. Gracias.